Y el país se integra. Comentarles que hasta acá, hasta el Complejo Judicial Norte, llegaron varios representantes, sobre todo madres de familias de jóvenes que estaban en casas de acogida. ¿Cuál es el motivo? Acompañar a la parte defensora para que puedan acudir a la diligencia que se iba a instalar por tercera ocasión, en donde se está denunciando vulneración por parte del MIES a las casas de acogida. Escuchemos lo que dijo Sibel Martínez, quien es parte de este equipo jurídico y también directora del grupo Rescate Escolar. Bueno, la jueza desde un principio solicitó la comparecencia de la Defensoría Pública. Lastimosamente, la anterior audiencia, que también fue fallida, no fue notificada a la Defensoría Pública, y hoy que sí fue notificada, alegó que no había tenido tiempo para revisar el proceso porque al final tiene 16 cuerpos. Sobre esa base, la jueza concedió un tiempo perentorio para que pueda revisar el proceso y comparezca también a favor de los niños y adolescentes de la Casa Hogar. Precisamente recordemos un poquito cuál es la situación de los niños, qué pasó por lo que es la diligencia. A ver, en enero de este año, los niños, por sus propios y personales derechos, acudieron a la Junta de Protección de Derechos a denunciar varias vulneraciones a sus derechos que habían pasado durante varios tiempo, desde agosto del año anterior. De forma recurrente, además, ¿no? En la casa implantaron o quisieron implantar una disciplina estilo militar, les obligaron a entregar sus mudadas de ropa, sacaron a su equipo técnico que ya llevaba más de 5 años con ellos, y sin darles una explicación ni permitirles, digamos, que haya un proceso a este respecto. Los niños sintieron que efectivamente estaban vulnerando sus derechos y pusieron una denuncia. Adicionalmente, cambiaron en ese cambio de coordinador y de equipo técnico. Ese coordinador, un coordinador en particular, por ejemplo, tuvo a bien comentarles en algún momento que ellos protestaban por algo que sucedía al interno de la casa. Habló los que no tienen papás. Entendamos que son niños en situación de acogimiento, ¿no? Que muchos de ellos, en efecto, no tienen referentes familiares. Esto hizo que la Junta aboque conocimiento, dicte medidas de protección, y en un mal manejo en esta situación, el MIES en un momento, el 10 de febrero, en la madrugada del 10 de febrero, montó un operativo en la Casa Hogar, y en este operativo se aprendió a 6 adolescentes. Estos 6 adolescentes fueron a parar en fiscalía y por suerte no llegó a mayores esta situación y se firmó un acta de remisión. Sin embargo, se mandó un mensaje claro, ¿no?, respecto a esta situación. Posteriormente, los propios adolescentes también documentaron que la infraestructura de la casa dejaba mucho que desear. Es decir, por ejemplo, había solamente una ducha y esa ducha no era de agua caliente. Había otra ducha, una sola, que tenía agua caliente. Había vidrios rotos en los cuartos. Los colchones estaban en mal estado y sin embargo tenían apilados otros en una bodega. Y había una serie de situaciones así. Lugares, por ejemplo, elementos de aseo, que era un jabón para 21 adolescentes, un shampoo para 21 adolescentes, no había desodorante, cosas de ese estilo. Y entonces, para suerte, digo, de los adolescentes también, y resonando con ellos, la Defensoría del Pueblo emitió un informe, y ese informe corroboraba lo que los adolescentes dijeron. La Asamblea Nacional también, a través de la Comisión de la Niñez, emitió otro informe y también corroboraron lo que ellos dijeron. Entonces, en este caso en particular, la resolución de la Junta y lo que la apelación a través de la jueza debería hacer es resonar con los niños, ¿no? Porque más allá de la defensa que nosotros podamos ejercer, lo cierto es que hay una situación muy compleja en el sistema de acogimiento nacional del país, y este es uno de los casos evidentes que muestra lo que está sucediendo. Primero, el acogimiento institucional debería ser una medida de última ratio y deberíamos ya comenzar a pensar y pasar a medidas alternativas de cuidado, de familia, de comunidad. Sin embargo, hay más de 2.000 niños, niñas y adolescentes en situación de acogimiento institucional, en donde el Estado, como cuidador de facto, es el responsable de su cuidado y protección. Y aquí hemos visto que ese Estado, a través del MIES, ha vulnerado sus derechos. Que hay funcionarios públicos que incluso siguen formando parte del ministerio, del gobierno, que deben responder por sus actos. Porque es que no es posible que uno monte un operativo, ¿no es cierto?, durante el proceso en Junta, quienes formaron parte de este proceso, es decir, la DINAPEN, que estuvo presente en la incursión a la casa, dijeron con claridad, ¿no?, que no había una flagrancia, que se les dijo a qué adolescentes a aprender,
y extrañamente los adolescentes aprendidos fueron quienes pusieron la denuncia en Junta de Protección en enero. A mí me contactan en febrero, porque es otra cosa que también han querido decir, que ha habido una manipulación, que yo he tratado de buscar un caso, realmente no es así, pero algo que sí nunca voy a hacer es negar la ayuda, el apoyo a niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Y más todavía si hay niños, niños, adolescentes que no tienen familia, como en este caso, y están luchando, ¿no? Temblando, pero poniendo una denuncia contra el Estado. Alguien debía protegerles. ¿Cuáles son las razones del MIS o a qué atribuye que, por ejemplo, se haya tenido a los menores en estas condiciones? Realmente el MIES no acepta esta situación. De hecho, están tratando de hacer parecer que este caso es un tema por fuera del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quienes están inmersos en esta situación y quienes en su momento la Junta puso medidas de alejamiento, el director de Protección Especial, el subsecretario de Protección Especial, hoy dicen que comparecen por sus propios y personales derechos. Ellos, por ejemplo, estuvieron en esta incursión a la casa no como ciudadanos, sino como esas calidades que ostentaban dentro del ministerio. La casa es una casa administrada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así que no pueden decir que no hay responsabilidad del ministerio, aunque durante el proceso el procurador del ministerio nombrado en aquella época por la exministra Zaida Rovira, se salió de la audiencia de contestación y no ha vuelto a aparecer hasta ahora. Entonces, claro, es una estrategia para decir este no es un problema del Estado, pero sí lo es. El sistema de acogimiento institucional, con esta casa administrada directamente por el Estado, es una responsabilidad de ellos. No responden a lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Saber cómo, por qué razón, por ejemplo, sacaron al equipo de la casa. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, en el informe que da la Asamblea Nacional, la Comisión, ellos dicen, ¿no?, que nunca pudieron justificar por qué sacaron al equipo de la casa y que fue algo tan, llamó la atención tanto que después ese mismo equipo fue recontratado. Y hoy ese equipo está funcionando en la casa, ya no como coordinadores, ya no como parte del equipo técnico, pero sí como tutores, ¿no? Entonces, no hay una justificación. Ahí parecería ser que, y yo recibí denuncias durante este proceso, no solamente de esta casa, sino de otras casas de acogida, en donde dicen el equipo técnico, las personas que se ponen a cargo de estas casas de acogimiento no tienen conocimiento. Y eso es algo que también resalta mucho la Asamblea Nacional en su informe, ¿no? Hay mucha rotación de personal, se pone a personas que no tienen conocimiento en protección especiales, que no es cualquier conocimiento, estamos hablando de niños vulnerables, ¿no? Y entonces parecería ser que además se pagan favores, si usted quiere, pero nunca en una visión de protección integral, de cuidado integral a estos niños en situación de enorme vulnerabilidad. ¿Este sería un caso aislado o ya hay casos, por ejemplo, que suman a estos reclamos, que un mal manejo del MIS a las casas de acogida? Eso digo, cuando comenzó este caso, y yo lo hice público de alguna manera, ¿no? Yo recibí algunas denuncias de otras casas de acogida. Por ejemplo, recuerdo una en Guayas, en donde efectivamente referían que las niñas que están ahí estaban sufriendo. Yo puse a consideración esta denuncia en la Defensoría del Pueblo y también a la Comisión de la Niñez y la Adolescencia. Tengo entendido que la comisión, dentro de su plan de trabajo, la actual, va a tratar este tema también, porque es un tema muy grave, ¿no? Entonces, ojalá puedan también profundizar en este tema. Entonces, sí, hay otras casas, y yo le diría no solamente de administración directa, que son 9, son las casas también de cooperantes. Recordemos además que el MIES no está cancelando lo que adeuda a los cooperantes. Entonces, pedir también que estas casas respondan sin fondos, ¿no?, de manera digna a los niños, niñas y adolescentes que ahí se encuentran, si no se les da los recursos financieros suficientes, también es un problema. Por eso yo digo, es una crisis del sistema de acogimiento, ¿no? También es una desinstitucionalización también del sistema de protección de derechos de los niños. Y si no lo vemos de esta forma, en este caso en particular, yo creo que este caso debería ser visto por las autoridades, sobre todo como una oportunidad de mejora y no como una forma de amedrentamiento, porque yo tengo que decir algo. Yo he sido amedrentada durante este proceso. Han buscado desprestigiarme y a mí y a mi familia nos han hecho algunas cosas que, bueno, no cabe el momento para decirlo, por el simple hecho de haber querido defender a los niños. Y aún así seguimos aquí, porque si no hay quien defienda a los niños, si miramos para un lado, ¿qué futuro les espera, no?
Entonces, al final nosotros llegaremos, este es el primer paso, porque la Junta, al igual que la Asamblea Nacional, al igual que la Defensoría del Pueblo, ha recomendado una investigación penal, porque hay muchas vulneraciones de derechos que hoy podrían ser delitos y que deben ser investigados. El mismo hecho de tratar de criminalizar a los adolescentes que denunciaron, ¿no?, estas vulneraciones de derechos. Así que vamos a seguir, tenemos que seguir, porque yo creo que ellos, estos niños, estas niñas que están en acogimiento, los adolescentes, en este caso del Enríquez Gallo, merecen una respuesta de toda la sociedad, ¿sí?, del Estado, de la sociedad, de la familia. Y esa respuesta debe ser de protección, de cuidado, de no poner en tela de duda lo que ellos han dicho. Y de además garantizar una reparación. Qué bueno sería que el Estado asuma su responsabilidad y les pida disculpas, ¿no? Ojalá que la jueza, dentro de su visión integral, solicite ese pedido, porque nosotros lo hemos pedido, pero ojalá haga eco de ese pedido y obligue a pedir disculpas. En cambio, también Gonzalo Roballo, que es parte también del equipo jurídico, ha mencionado que la próxima fecha para reinstalar esta audiencia sería el 27 de junio, que esperan que en esa fecha no se dilate más este proceso y se pueda determinar precisamente las vulneraciones que vienen denunciando por parte del MIES a esta casa de acogida. Ahora fue el problema de que la Defensoría Pública, que fue llamada a también venir a la codefensa con el resto de litigantes, no vino preparada y pidió ellos el diferimiento, y obviamente la otra parte que apeló también se sumó a ese pedido de diferimiento. ¿Qué es lo que se busca con esta diligencia? Con esta diligencia la parte acusada, que son principalmente entre funcionarios y exfuncionarios del MIES, quieren que se les revise todas las medidas de protección, que principalmente tiene que ver con no proferir amenazas ni insultos, etcétera. Lastimosamente la Junta de Protección cambió la orden de alejamiento por una tibia de no proferir insultos, cuando en el mismo cuerpo de la resolución se puede ver que hay causas totalmente reales como para establecer un proceso de alejamiento definitivo. Pero adicionalmente nosotros vamos a aprovechar la audiencia, como es solamente de prueba nueva, no se puede establecer prueba antigua, leer y entender lo que dijo la Asamblea Nacional en su informe sobre el caso Alberto Enríquez Gallo, en el que es totalmente en claro acoger las condiciones de desinstitucionalización que manda el Comité de Derechos del Niño, el hecho de tener un llamado de atención muy fuerte al Estado sobre la casa hogar, pero adicionalmente se hacen una valoración sobre todas las casas de acogida que están en las mismas o peores condiciones. ¿Hay vulneración entonces por parte del MIES a estas casas de acogida? En efecto, nosotros siempre hemos hecho como parte de la defensa técnica que se tiene que haber calificado la violencia institucional, es decir, ese maltrato que no necesariamente puede o debe ser físico, sino que se presenta de varias maneras, incluyendo la ruptura al acceso a ciertas condiciones, a ciertos servicios básicos, como los temas de infraestructura, los temas de acceso a recreación, etcétera. Pero adicionalmente el trato que se les da, que no corresponde a un trato digno de un adolescente aquí en el país. ¿La figura como tal es la audiencia de qué es, doctor? La figura es la audiencia de apelación a las medidas de protección y a la resolución de la Junta Metropolitana de Protección. Misma que se instalaría el 27 de junio. La jueza ha sido clara en decir que esa es la última fecha en la que ella va a convocar, y el 27 de junio a las 9 de la mañana, quien esté listo, se instala la audiencia. En caso de no instalarse, ¿qué pasaría? Bueno, nosotros no consideramos esa probabilidad porque ya la jueza lo ha dicho claramente de que esa audiencia se tiene que instalar. Lastimosamente la legislación ecuatoriana permite una serie de diferimientos con causa razonable y lastimosamente se pueden presentar estas como causas razonables, para lo que nosotros es una locura porque no lo es. Y al igual que la casa hogar Enríquez Gallo, según lo han mencionado, existirían otras casas de acogida que tienen los mismos problemas. De ahí un llamado a las autoridades, principalmente del MIES, para que responda ante estas denuncias y también sobre lo que están denunciando los propios jóvenes que viven al interior de estos centros. Con esto retornamos. Corape informa.